El 24 de febrero de 1500 nace en Gante el que será Carlos I de España y V de Alemania. Hijo de Juana y Felipe el Hermoso, el joven Carlos crece en Flandes lejos de sus padres. Su tía, Margarita de Austria, y su tutor, Adriano de Utrecht, se ocupan de infundirle una educación que sigue las pautas del ideal caballeresco flamenco y la cultura cortesana borgoñona. Las muertes repentinas de los sucesores al trono hacen que Carlos herede el mayor imperio del Renacimiento. Bajo su mandato reunirá el patrimonio de sus 4 abuelos: Maximiliano de Habsburgo, María de Borgoña, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Convertido en emperador, Carlos dedica la mayor parte de su vida a combatir contra Francia y el Imperio Otomano. Ideológicamente lucha por mantener la unidad del cristianismo frente a la reforma de Lutero. Su vida resume la cultura y la civilización europea de buena parte del Renacimiento. La muerte de Fernando el Católico convierte a su hija Juana en reina de las coronas hispánicas. Incapaz de asumir el gobierno, Juana es encerrada en Tordesillas por desequilibrio mental. Su primogénito, Carlos de Gante, acude a España para conocer la herencia de sus abuelos, los reyes católicos. Tiene 17 años y no habla castellano. El cardenal Cisneros asume la regencia de Castilla y continúa con la política autoritaria de Isabel y Fernando, mientras el joven príncipe viaja para tomar posesión de sus reinos. El cardenal fallece antes de conocer al nuevo monarca, Carlos de Habsburgo. Después de visitar a su madre en Tordesillas, Carlos se dirige a Valladolid, donde conoce a su hermano menor, Fernando, a quien no había visto nunca. Aconsejado por sus hombres, Carlos envía a Fernando a Alemania para alejarle del grupo de nobles españoles que le apoya. Poco después inicia un viaje para conocer sus dominios españoles. Acompañado por sus consejeros flamencos, Carlos acude a las Cortes de Castilla, que le juran rey, con desconfianza. Las Cortes imponen al nuevo rey que aprenda el castellano, que no nombre en puestos de gobierno a extranjeros y que no permita la salida de metales preciosos procedentes de tierras americanas. Aceptado como rey de Castilla, parte a tierras aragonesas para jurar sus fueros. Su viaje continúa hacia Barcelona, donde las Cortes de Cataluña le prestan el juramento de sus súbditos. Estando allí, recibe la noticia de su elección como emperador, lo que le impide terminar su recorrido por los territorios aragoneses y se dirige hacia Alemania. Reunidas en Santiago, las Cortes castellanas aprueban un servicio extraordinario para sufragar el viaje del rey. No obstante, el malestar por las formas del nuevo rey se empieza a extender por las ciudades. El temor a un aumento de impuestos se une a los excesivos gastos que asumen de una corte compuesta por extranjeros. La marcha del rey a Alemania con motivo de su coronación genera descontento en Toledo, Salamanca, Madrid, Valladolid y Segovia. La revuelta que se levanta se conoce con el nombre de las Comunidades de Castilla. Los representantes de las ciudades exigen al rey que apruebe una serie de medidas contenidas en el proyecto de Ley Perpetua y forman una Santa Junta. Ante todo, los comuneros pretenden que el rey regrese a Castilla por un tiempo. Además, reclaman un mayor papel para las ciudades del reino frente al poder del monarca y de sus consejeros. El movimiento se extiende al campo, donde los campesinos reclaman sus derechos frente a los señores. Adriano de Utrecht, actuando como regente de Carlos, desarrolla una hábil política y consigue ganarse la simpatía de la aristocracia, antes identificada con la protesta. La diversidad de intereses de los comuneros de Castilla hace imposible que la rebelión triunfe y finalmente son derrotados en Villalar. Mientras esto ocurre en Castilla, en Valencia estalla el levantamiento social de las Germanías.
La protesta esta vez la protagonizan los gremios frente al control que ejerce el gobierno local en la actividad comercial. En Valencia, el levantamiento de las Germanías se reprime aún más duramente que el de las comunidades de Castilla. Los castigos sobre todo son de tipo económico, a través de confiscaciones y multas. Mientras, en Aquisgrán, Carlos V se sienta en el trono de Carlomagno, por fin, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Tras este periodo revolucionario, se refuerza la autoridad real de Carlos. El soberano concede clemencia a muchos de los sublevados y se inicia una etapa en la que Carlos configurará su monarquía española. Para sus proyectos políticos, el César confía principalmente en dos hombres: el canciller imperial Mercurino Gatinara y el andaluz Francisco de los Cobos, que a la muerte del primero se convierte en el principal consejero de Carlos V. La corte del emperador es una de las mayores y más lucidas que ha tenido Príncipe de España. En la década de los 20, Carlos regresa a España, donde aprende a hablar y escribir el castellano con fluidez. Comienza un recorrido por las coronas de Castilla y Aragón con el fin de reconciliarse con sus súbditos españoles. Acepta su matrimonio con Isabel de Portugal, tal y como se lo habían pedido los comuneros. La boda se oficia en Sevilla y Granada es el lugar elegido para la luna de miel. De su estancia en la ciudad, Carlos manda construir un palacio real en la Alhambra, de influencia italiana, que queda inacabado y en el que nunca llega a residir. De la unión con Isabel nace Felipe, que heredará la grandeza de su padre. La inteligencia y belleza de la emperatriz Isabel cautivan al emperador desde el principio. En las largas ausencias del rey, Isabel asume la regencia de las Españas. Al tiempo que Carlos se españoliza, la nobleza hispana adquiere las costumbres del monarca, los buenos modales y el gusto artístico italiano. Incluye a españoles en la Orden del Toisón de Oro, introduce la etiqueta borgoñona y difunde los valores de la vida cortesana. De hecho, llamó mucho la atención en la Castilla de comienzos del siglo XVI la llegada de los caballeros de la corte de Carlos V, ¿no? Venían con unas costumbres mucho más lujosas, venían con un interés por el fasto, por el lujo, mucho más desarrollado. Entonces es un momento también muy importante porque entonces ya se crean los cargos de todo el protocolo borgoñón, que va a influir en el ceremonial, en la manera de comportarse, pero también va a influir naturalmente en la arquitectura, porque exigirá una configuración determinada de los palacios españoles. El emperador gusta de grandes banquetes, fiestas y música. Entre sus aficiones destaca la cacería, así como la práctica de la esgrima y la equitación. El italiano Baltasar Castiglione, miembro del séquito del emperador, escribe El cortesano, un manual de la vida caballeresca y amorosa que tiene una gran influencia en el modo de vida renacentista de la corte española. Con Carlos V realmente aparece la corte que se denomina la corte humanista. Es decir, se valora, se descubre el clasicismo, es la época del Renacimiento. Y efectivamente lo que se trata ahora es de que los cortesanos se parezcan lo más posible a los ideales clásicos, es decir, sepa de filosofía, sepa de literatura, sepa normas de educación, etcétera, etcétera. Es decir, las armas para conseguir el poder no son las armas físicas, la espada, la lanza, sino que son las armas dialécticas y son las armas de comportamiento. Tras 7 años de estancia en Castilla, Carlos se hispaniza y empieza a ser aceptado como rey de los españoles. Carlos V es un rey viajero. Recorre Europa y el Mediterráneo para visitar y defender sus dominios patrimoniales frente al poder francés y a la amenaza turca. El enfrentamiento con Francisco I de Francia se inicia con la candidatura de ambos al Imperio Germánico.
La elección de Carlos como emperador al Sacro Imperio se resuelve gracias a las maniobras de su tía Margarita, que compra los votos de los príncipes electores por casi 1 millón de florines de oro. El banquero Jacob Fugger presta a la corona algo más de la mitad. Esto inclina la balanza a favor del joven Carlos. Con la elección de Carlos como emperador, Francia se ve rodeada de territorios controlados por la Casa de los Habsburgo, por lo que despliega todas sus fuerzas. El escenario de lucha es principalmente el norte de Italia. El apoyo del papado a uno u otro rey va a ser decisivo en los distintos enfrentamientos. Milán es un eje estratégico que se disputan ambos monarcas. Para Francia es la puerta de Italia. Para Carlos V es una etapa principal en el camino español, que recorren los tercios en sus desplazamientos entre Italia y Flandes. La primera victoria es para Carlos en la batalla de Pavía. Francisco I de Francia es apresado y trasladado a España, donde lo retienen durante 1 año. En Madrid, ambos monarcas firman un tratado por el cual Francisco I se ve obligado a conceder al emperador el ducado de Borgoña. Una vez libre, el monarca francés incumple el tratado y se inicia de nuevo la guerra. Carlos recibe malas noticias de Roma. El Papa se inclina a favor de Francia. El ejército de Carlos cuenta con soldados italianos, flamencos, alemanes y españoles. A las puertas de Roma, cansados y sin aprovisionamientos, los soldados saquean la ciudad eterna. El infierno no es nada si se lo compara con la visión que ofrece la Roma actual. El saco de Roma hay que mirarlo, por supuesto, desde un punto de vista político. Sirvió para que Carlos V se diese cuenta de que efectivamente a partir de ahí, una vez que había sido avasallada Roma, que era el centro, el poder universal, él tenía que ir a Roma. Y tenía que ir a Roma para restaurar el prestigio de la Iglesia y sobre todo para declararse él el emperador, el que dominaba toda Italia, que era dominar todo el mundo. Y por eso comienza a preparar ya la coronación de 1530 en Bolonia. La coronación se celebra en 2 días. El 22 de febrero, Carlos V recibe del Papa la corona de hierro de la Lombardía. 2 días más tarde, y coincidiendo con su cumpleaños, la ceremonia adquiere mayor solemnidad. Carlos V entra en la plaza de Bolonia acompañado de los tercios, de las tropas alemanas y de la nobleza española y flamenca. Todo el cortejo es recibido por el Papa Clemente VII, rodeado de obispos y cardenales. Carlos V realiza el juramento solemne de constituirse en defensor de la Iglesia Católica y de la Iglesia de Roma. Acto seguido, un cardenal le unge la frente con el óleo sagrado y después el Papa le entrega los símbolos de poder, la espada, el globo, el cetro y la corona imperial. Finalizado el acto, se inicia una cabalgata multitudinaria, en la que todos desfilan al son de trompetas y tambores. Carlos V es el último emperador del Sacro Imperio Romano, coronado por un pontífice. Pero pronto, las amenazas del Imperio Otomano obligan al emperador a atender las incursiones turcas en Hungría y Viena. En el flanco del Mediterráneo, los turcos se alían con los corsarios berberiscos para controlar el comercio. Carlos conduce personalmente la expedición contra el pirata Barbarroja y conquista Túnez. La victoria sirve para extender el poder del emperador en todos sus dominios. Carlos inicia un viaje propagandístico por tierras italianas, presentándose como emperador romano. En todos los peregrinajes le acompaña su séquito imperial formado por flamencos, alemanes, italianos y españoles. El intento de tomar Argel resulta un fracaso. Una tempestad obliga a Carlos a replegarse después de perder la mayoría de los efectivos en el mar. A partir de entonces, como consecuencia de las nuevas ideas difundidas por Lutero, la atención de Carlos se centra en la situación política y religiosa de Alemania. Los albores del siglo XVI traen consigo nuevas ideas en el campo de la cultura.
el humanismo de Luis Vives y Erasmo de Róterdam dejan una huella profunda en la sociedad de la época. En Elogio de la locura, Erasmo censura los abusos del clero y propone unos ritos y una fe más evangélicos. Según sus teorías, a Dios se llega por el camino de la oración interior y la religiosidad personal. Garcilaso de la Vega personifica el ideal de caballero y poeta renacentista. De educación culta y de carácter humanista, participa en varias campañas militares bajo el mando de Carlos V. Su musa es una dama de la corte, Isabel Freire, que inspira toda su poesía amorosa. Yo no nací sino para quereros. Mi alma os ha cortado a su medida. Por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida. Por vos he de morir y por vos muero. La música renacentista alcanza su mayor apogeo en los siglos XVI y XVII. La polifonía triunfa frente a la música monódica de la época medieval. En el campo de instrumentos de cuerda, Diego Ortiz desarrolla su talento con la vihuela y compone Tratado de glosas. La vihuela, precedente de la guitarra, es el instrumento a través del cual se expresa fundamentalmente la música profana, de gran auge en la sociedad del Renacimiento. En cuanto a la música religiosa, uno de sus mayores representantes es Antonio de Cabezón. Ciego desde niño, estudia música y entra joven al servicio de Carlos V como compositor y organista. Destaca la profundidad espiritual de sus obras, casi todas compuestas para órgano. Probablemente empezó a hacer sus pinitos en el órgano aquí en Castrojeriz, donde está documentado que ya había órganos en el siglo XVI. Y bueno, el órgano que tenemos aquí detrás es un órgano posterior, pero muy parecido a los órganos que pudo tocar Cabezón. Este instrumento de viento se puede considerar una obra de arte y de ingeniería. La complejidad de su mecanismo se basa en la distribución del aire por los tubos o caños, lugar donde se produce el sonido. Los órganos españoles son pequeños, pero aprovechan el espacio con gran economía de medios. Gracias al llamado doble registro, cada mano puede acceder a distintos colores de sonido. Es decir, se pueden obtener sonidos dulces y otros más brillantes al mismo tiempo con un solo teclado y su correspondiente familia de tubos. El teclado ha de ajustarse con gran precisión, ya que es la pieza que ordena qué familias de tubos se abren para producir determinados sonidos. El órgano se reviste con paneles decorativos de madera imitando mármol. Todo ello contribuye a reforzar el efecto sobrecogedor que la música de órgano produce en el interior de la iglesia. Afinar el órgano significa manipular cada uno de los tubos para ajustar la nota que le corresponde. La afinación se consigue abriendo o cerrando el tubo por la parte superior. A mayor abertura, obtenemos sonidos más agudos. La trompetería horizontal es una de las características más vistosas del órgano español. Se llama también trompetería de batalla y proporciona un plano nuevo de sonido, algo parecido al moderno efecto estéreo. En el campo científico, la anatomía avanza en el estudio del cuerpo humano. Para ello, los científicos realizan disecciones, describen funciones y hacen dibujos del organismo. En esta época, el aragonés Miguel Servet descubre la circulación pulmonar de la sangre y la transformación de la sangre venosa en arterial.
de las mayores preocupaciones del reinado de Carlos es la lucha contra la Reforma Protestante alemana, una nueva orientación religiosa que va a revolucionar la historia de la Iglesia. El fraile agustino Martín Lutero deja constancia de sus ideas en 95 tesis contra las indulgencias, acusando a la Iglesia latina y a su jerarquía de traición. Lo que las 95 tesis recogen es un rechazo de las indulgencias. Las indulgencias era una forma de pagar para obtener el perdón divino y la salvación eterna, que era una concesión de la Iglesia. Entonces, Lutero lucha contra esa mercantilización de la salvación, lucha contra esa jerarquía y busca una fe más auténtica, una Biblia que llegue al pueblo en su lenguaje propio, un sacerdocio de todos los creyentes, es decir, no establecer castas ni clases de hombres más cercanos a Dios o mediadores, sino no hay mediación más que Jesucristo entre Dios y los hombres, y el decir que la gracia, que la salvación es gratuita, que la gracia forma parte de una relación con Dios gratuita y no marcada por las obras, como un comercio que tengamos que tener constantemente con Dios, hacer obras para ganarnos a Dios, hacer méritos para ganarnos a Dios. Es decir, es gratuito y participamos por la fe. Sola fide, sola gratia, sola escritura. Carlos V se entrevista personalmente con Lutero en la Dieta de Worms. En esta reunión, el fraile se reafirma. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Lutero es excomulgado y organiza la Iglesia protestante en Alemania bajo la protección de los príncipes. Su clamor reformador se propaga entre el pueblo alemán y gracias a la imprenta la difusión es enorme. La Reforma es un instrumento de disgregación del imperio al difundir ideas contrarias a la concentración de poder político y religioso que representa el emperador Carlos. La Iglesia de Roma necesita reaccionar y el Papa convoca en Trento un concilio para abordar cuestiones dogmáticas y de fe. Con diversas interrupciones, el concilio se prolonga durante 18 años, pero no termina con la crisis abierta en la Iglesia. Los príncipes alemanes protestantes forman un brazo militar y se unen en la Liga de Esmalcalda para exigir al rey plenos derechos políticos. La única manera de mantener en paz el imperio es ir concediendo en cada dieta una serie de privilegios, una serie de transigencias que a la larga se demostraron que lo que sirvieron es para fortalecer el partido de Lutero. Los intentos de diálogo con los príncipes fracasan y finalmente las tropas imperiales avanzan para reducir a los luteranos. La victoria de Carlos en Mühlberg resultará un espejismo, aunque inspirará la imagen emblemática del emperador, el retrato ecuestre pintado por Tiziano. Estamos en el Renacimiento, estamos en una época cortesana, y lo que se trata es de glorificar al emperador. En la batalla de Mühlberg, pues realmente que aparece Tiziano, ahí lo retrata de manera impresionante, pues no fue más que una batalla, fue una escaramuza, donde Carlos V nunca estuvo montado a caballo, estaba mojado, encima tenía hemorroides, estaba, es decir, vivió llorando y hundido moralmente porque físicamente tenía fiebre, y realmente ha servido ese cuadro para ensalzar, identificar el triunfo de Carlos V, que representa el catolicismo frente al protestantismo. Pronto, los príncipes alemanes se alían con Francia para amenazar al emperador y ocupan las ciudades de Metz, Toul y Verdún. Mientras, una expedición al mando de Mauricio de Sajonia va a intentar capturar al emperador, que se encuentra en Innsbruck junto a su familia. El César y su séquito consiguen huir en plena noche. Carlos reúne a su ejército y en poco tiempo asedia la ciudad de Metz, pero no consigue conquistarla. Es la última gran derrota del emperador. La traición de Mauricio de Sajonia le sume en una profunda depresión. Los dolores le atormentan y se retira a Bruselas durante 3 años. Pasa los días a solas, llorando, pendiente siempre del transcurrir del tiempo. Se ocupa día y noche en ajustar y concertar sus relojes.
De noche, cuando no puede dormir, hace levantar a las ayudas de su cámara y a otros, y encienden velas y hachas para desbaratar y tornar a concertar los dichos relojes. Finalmente la paz con los príncipes se firma en Habsburgo. Bajo el lema Cuius Regio, Eius Religio, el territorio alemán se divide en principados protestantes y católicos. De esta forma, el príncipe de cada estado tiene derecho a imponer a los súbditos su religión. A partir de entonces, la cristiandad se fractura y la religión se convierte en elemento de división y causa de guerra confesional, esta vez entre cristianos, como ocurre en los Países Bajos y en Francia. Las decepciones se encadenan en la vida del emperador. La reforma luterana, los nacientes nacionalismos europeos y el poder turco eclipsan el sueño imperial de Carlos V. Enfermo de gota, el emperador decide abdicar y cede a su hijo Felipe los Países Bajos y poco después las coronas españolas. A cargo del imperio, deja a su hermano Fernando, rey de romanos desde 1531. La ceremonia de los adioses de Bruselas presenta a un emperador totalmente vestido de negro, que abatido hace un repaso de su vida. 9 veces fui a Alemania la Alta, 6 he pasado en España, 7 en Italia, 10 aquí en Flandes, 4 en tiempos de paz y de guerra he entrado en Francia, 2 en Inglaterra, otros 2 fui contra África sin otros caminos de menos cuenta. Y para esto he navegado 8 veces el mar Mediterráneo y 3 el océano de España. Y ahora será la 4ª que volveré a pasarlo para sepultarme. Tras renunciar a sus poderes, el emperador se encamina al puerto de Laredo, rumbo a tierras extremeñas para retirarse. En Jarandilla espera a que se termine un modesto palacio que manda construir en el monasterio de Yuste. Debido a su maltrecho estado de salud, le transportan en una silla improvisada con un viejo arcón. El anciano emperador pasa en Yuste los últimos años de su vida. Junto a las demostraciones de piedad, dedica su tiempo de ocio a lo que más le gusta: grandes comilonas, la caza, la pesca, la música y sus relojes. En 1558 muere en Yuste el primer Austria español. Carlos V había reunido bajo su poder el mayor imperio europeo, crisol de naciones y culturas. Un conjunto de territorios que mantuvieron sus privilegios, constituciones y sus propios órganos de gobierno. El emperador intentó mantener la unidad en su propia persona y bajo el estandarte de la cristiandad. Con su muerte se extingue definitivamente el sueño de un imperio universal.